Me estuvo pasando que empecé a pensar mucho sobre la idea de progreso, ¿no? Esta palabra progresismo que pareciera regir bastante la forma en la que entendemos nuestro presente o la forma en la que entendemos la historia misma. Y dije, vamos a paz, vos con vos misma, vamos a pensar un poquito más qué te pasa con esto. ¿Por qué? Porque me tiende a pasar a lo largo de muchos años que nunca pude entender la historia de la humanidad, ¿no? Milenaria, antes de Cristo, de una forma lineal y ascendente. O sea, no me cuesta pensar en la idea de que hoy estamos mejor que antes. Y tampoco me sale pensar como, en ese tiempo era, viste, donde realmente se estaba bien. O sea, no necesito como alejarme de esa idea binaria de pensar lo bueno y lo malo en pos de la historia. ¿Por qué me pasa esto? Porque primero no sé cómo se arma el caso de decir hoy estamos mejor que antes. O sea, obviamente hay cosas que se evidencian que estamos mejor, digo. Pero en otras no. Entonces, tratando de ir para atrás, o sea, primero, mi primera capacidad es acercarme a mi presente y decir, bueno, efectivamente acá hay cosas que están mejor, estamos mejor. Hay más salud, hay más expectativa de vida, hay menos hambre, hay menos guerra, estamos en una realidad con mucha más libertad, mucho más derechos, ¿no? Pero están también las cosas negativas de muchas de esas cosas que empiezan a posicionarse, ¿no? Las cosas negativas, no porque pienso que lo positivo y lo negativo, sino porque pienso en este concepto como del trade-off, que lo hablaba con mi papá y no hay una traducción literal al español. Es como que la forma más accesible quizá de entender ese término es como esa negociación de, bueno, algo se gana y algo se pierde, ¿no? Es el costo ese de pérdida. No sé, como todo, pienso, está bien, hay menos hambre en el mundo, pero hay más capitalismo, ¿no? Y más allá de que sea un sistema que funcione, tiene sus consecuencias y a mí siempre me va a interesar ver cómo analizar el todo de las cosas, o por lo menos esas, ¿viste? Porque no creo que haya como una generalidad. Me interesa justamente el detalle de las cuestiones. De la misma manera que uno puede decir hay más expectativa de vida, y se vive hasta los 85, 90 años, pero bueno, hay un cuerpo intervenido 100% por una tecnología que ayuda, entonces de repente, bueno, el cuerpo humano se va, hoy se habla mucho de la biotech era, ¿no? Como este cuerpo intervenido 100% por la tecnología, por la ciencia. Hoy entendemos muchas más causas de muchas cosas. Pero bueno, a la vez nos vamos alejando quizás de algo. O pienso mucho como en los cuerpos, en los seres humanos, ¿no? Que terminan como internados y que viven más por estar conectados. Entonces ¿de qué manera eso es vivir? Y esto va a ser 100% expositivo, no logro entender, o sea, mi conclusión quizá más grande es que la idea de progreso no la tiendo a poder abrazar en su totalidad, porque creo que todas las etapas de la historia de la humanidad, y te no tengo la capacidad de ir a todas, pero ni siquiera te hablo del 1900 o hablo del 1500, estoy hablando, no sé, del Imperio Romano. Estoy hablando de antes de Cristo, estoy hablando cuando el mundo eran pequeñas comunidades. Efectivamente, la sensación que me da es que lo que va pasando a lo largo de la historia es que los paradigmas van cambiando y uno se va acomodando a esa transformación, pero son cuestiones del presente. Y no en el presente como hoy por hoy, sino como, bueno, en lapsos de 10, 50 años donde uno va viendo de qué manera esas cosas que
que se modifican, bueno, van trayendo consecuencias, qué pasa con esa consecuencia, pero el movimiento lo veo mucho más desde la transformación horizontal, que sí, obviamente hay cosas que son mucho mejor que antes, pero entender que también hay cosas que no necesariamente son así. Entonces, ¿qué me pasa? Cuando voy a las particularidades de la historia, me doy cuenta que, viste, no sé, como que yo obviamente siendo una mujer en esta era, abrazo muchísimo mi realidad. Pero digo, ¿cómo habrá sido antes? ¿Cómo habrá sido antes realmente antes, no? Porque también me pongo como a desmenuzar esta idea de progreso y digo, ¿cuál sería el progreso ideal? O sea, ¿dónde es que queremos ir? ¿A un mundo de muchas más libertades que las que tenemos hoy? ¿A un mundo con cero pobreza? ¿Un mundo con igualdad absoluta? Entonces, y cuando me aparecen estas palabras digo, ¿pero estas palabras son ideales o son realidades? Porque me da la sensación de que en el fondo pensar la idea de progreso en realidad es el plan de acción, ¿no? Es como que vayamos para allá. Pero no me, o sea, lo que me incomoda, creo que a mí, es ese lugar de superioridad moral del presente, ¿no? Creyendo que hoy entendemos mucho más todo, ¿viste? Porque bueno, mirá dónde vivimos, digo, el mundo es bastante impresionante hoy en día. Digo, se ha llegado a cosas maravillosas y agradecida con todas las mentes brillantes que se pusieron en pos de eso. Pero también pienso de repente cómo las modas vuelven, cómo de repente aparece mucho más una búsqueda de lo estoico o la cultura oriental, el zen, el bajar, menos estímulos. Digo, permanentemente también hay algo de una retroalimentación respecto de lo que se vivió en pos de un presente. Y digo, bueno, creo como que casi que esto que digo de los paradigmas, en el fondo me da la sensación de que son preguntas nuevas que van apareciendo y se intenta responderlas de diversas maneras, se va probando a ver si esas respuestas o si esas preguntas estaban bien. Pero lo traigo porque siento que es algo en la que quizás damos por sentado, o quizás me pasa solo a mí, ¿no? Como esto de pensar que la rompemos, ¿viste? Que, entendimos todo. Y me cuesta ese lugar, me cuesta el lugar del entendimos todo. Porque obviamente que estamos fascinados con nuestra realidad en todas sus maravillas y oscuridades. Digo, esto de sentir que tenemos las herramientas para lidiar con los conflictos que aparecen, pero me da la sensación de que toda la historia de la humanidad está teñida de esos conflictos y esas resoluciones, y que todas las revoluciones se pensaron como ese acercamiento a lo ideal, y en el fondo lo único que ocurrió, que fueron cosas súper positivas en miles de aspectos, pero tuvieron sus consecuencias. Digo, ¿y por qué quiero decir? Porque para mí la realidad nunca es ideal. Entonces, me resulta quizás alivianador salirme de esa idea de... no sé, ¿se entiende algo de esto? Quizás estoy más sensible hoy, pero es como... me gusta entender el todo de las cosas, ¿no? Es como que de repente pienso mucho en... Es una discusión que he tenido con amigos. Hoy en día tenemos todo esto de las plataformas, ¿no? Tenés un YouTube, tenés un Spotify, donde puedes subir tu música y cualquier persona puede subir su música. Digo, no hay nada más democrático que eso, literalmente. Pero entonces, ¿cómo se mide? ¿Viste? Lo que es bueno, lo que es malo. Digo, antes eran los Rolling Stones. Habían un montón de Rolling Stones por el mundo, no lo sé. Pero bueno, ¿qué hace? Digo, hay más democracia, hay más competencia. Digo, somos más individuos en algún punto queriendo que el otro nos escuche más a nosotros que al otro, o que nos escuchen a todos. Buenísimo, llegó la tecnología, espectacular, gracias al cielo, a la mujer nos liberó. Ahora,
che, con la tecnología también vinieron, viste, como estas robotizaciones de las cosas. Apareció la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Nos va a desplazar? No. ¿Qué va a pasar con los nuevos trabajos? Viste, como todo en el fondo se va construyendo en esas nuevas dinámicas que se empiezan a dar, pero pareciera que nunca se llega. Y quizás esto lo digo porque a mí me relaja pensar que nunca se llega, ¿viste? Al estado perfecto. Porque primero no me interesa la perfección, no la entiendo tanto, la idea de perfección. Sí entiendo la idea de belleza, pero la de perfección es como que me intenta rigidizar algo que es, para mí, imposible, pero por la condición del ser. Entonces, es eso, yo creo que es, y lo traigo realmente porque es algo que tengo en la cabeza, porque creo que es un tema súper interesante para discutir. No sé, la forma de vincularnos hoy en día, digo, ha cambiado. La forma de tener parejas, la forma de traer un chico al mundo, todo. Y creo que, digo, estando súper agradecidos por un montón de facilitaciones que tenemos hoy en día, también somos muy conscientes de que hay cosas que no. Y no creo que haya un momento en donde lo que no desaparezca. Eso es lo que quiero traer. Por eso me agarro del tema del progreso. Porque me resulta un ideal, de repente. Ahora, no creo para nada, no es esto es como entenderlo y decir, claro, no quiere decir que no hay que hacerse esas preguntas y no hay que efectivamente ocuparse de que lo que queramos que sea distinto y generar discursividad y conversación y lograr establecer como esos nuevos nexos de entendimiento, pero no creer, me lo digo a mí, no creer que entiendo más que lo que entendió el resto de la humanidad, ¿se entiende? Quizás es volver a ser partícula de un mundo con una historia mucho más avasallante que la mía, con una naturaleza mucho más potente de lo que un ser humano puede llegar a ser, porque digo, están también como, viste, uno piensa como la naturaleza sabia, sí, pero la naturaleza también es violenta. Digo, las catástrofes ambientales, el movimiento de las placas tectónicas, digo, no lo controla el hombre. Entonces también hay que entender en un punto que somos mucho más pequeños de lo que pensamos que somos. Y quizás esto realmente es tipo un discurso para mí, para tener más claridad quizás a lo que quiero llegar. Pero es un poco la sensación, y quizás en el video que hablé un poco de la importancia de la historia, era empezar a abrir un poco este recorrido en el que me metí. Porque, bueno, digo, están pasando un montón de cosas. Estamos en un momento de transición enorme que está yendo muy veloz, que creo que las consecuencias quizás las vamos a ver, digo, las podemos empezar a ver ahora en algún aspecto, pero digo, así como estadísticamente se verán con muchos más años. Entonces, como que en vez de pensar esto como una línea que vamos para arriba y cada vez vamos más, tipo a un nirvana, me interesa y creo que es eso, me tranquiliza mucho más pensar que en el fondo el movimiento es casi como placa tectónica, me animo a decir. Como, bueno, vamos, viste, estamos permanentemente en esas modificaciones. Preguntas nuevas, preguntas que siguen vigentes, digo, se sigue leyendo a los grandes clásicos, se sigue buscando respuestas a lo largo de, no sé, pienso como en el Estado-Nación, ¿no? Como, es una idea de obviamente de antes, en el momento que se empieza a entender el Estado como una nación, que eran territorios muy chicos, ¿no? En donde se organizaba un poco eso. De repente hoy estamos en un mundo globalizado, tercerizado, que libre comercio, que todo el mundo habla con todo el mundo y bueno, se expandió mucho la escala, ¿viste? De repente digo, cuando la gente quiere volver como a esas pequeñas comunidades, en el fondo es querer volver a eso, algo del pasado que estaba mucho más ordenado, mucho más individualizado en el sentido de yo con un individuo y no yo con, ¿viste?
esta despersonalización que de repente también vemos, pero eso no es para tirar hate a nuestra era, que me parece maravillosa, con un montón de privilegios, y estoy honestamente muy agradecida con todo lo que ha hecho la historia, porque yo creo que no hice mucho. Pero entender cómo nuestro presente se va nutriendo permanentemente de nuestro pasado y que no es que entendemos más. Eso quizás me lo digo a mí, no entiendo más. No soy mejor que lo que fueron. Creo que hoy estoy en un nuevo lugar que tuvo que vive ciertos paradigmas nuevos, formas de entender el mundo. Pero viste, como la típica pregunta, la película de Woody Allen, Medianoche en París, viste, como, yo hubiese... Sí, yo creo que le robaría algo a cada etapa de la historia. Porque me encantaría que mi sociabilidad sea, viste, los sábados ir a un lugar donde se discutían ideas y hoy no discutirlas por Twitter. No sé. Me gustaba quizá, o sea, la idea de comunidad pequeña me encanta, o la idea de relacionarse mucho más con la tierra, digo, quieras o no, yo no sé cuál es el proceso de una huerta, lo puedo tener, lo vamos a buscar, sí, pero pienso eso. Y no solo como nuestra historia, viste, yo, mujer argentina, sino como las historias, ¿no? Como las culturas, las religiones. No sé, me resulta más agradable pensarme como un horizontal, que es parte de una línea de tiempo, pero no una línea de tiempo progresiva. Claramente, en muchas cosas sí, no hay dudas. Me interesa lo que no. Entonces digo, porque me pregunto eso, ¿quién soy yo para compararme con una mujer del Imperio Romano? Ni idea, tengo el relato de cómo era el Imperio Romano, pero digo, me resulta difícil como esa escala de comparación. Y así con todo. Digo, es muy difícil entender lo que es entender, porque uno puede... Y soy la primera que tiene una fascinación por eso, pero entender mi limitación en eso creo que me humaniza mucho más, porque me doy cuenta que soy parte de algo mucho más gigante y que me excede mucho más de lo que pienso, ¿no? Como esta idea también de control que tenemos, porque claro, en el momento que parece que está la ciencia, está la medicina y yo básicamente puedo controlar mi cuerpo, de repente reconocerse como descontrolado da como una connotación de debilidad. Y yo creo que en algún punto, siendo parte de esta macrohistoria, bueno, quizás sí, soy un ser humano débil. Que somos todos parte de algo, que somos mucho más normales de lo que pensamos. Esto ya lo he dicho. De repente siento que el excéntrico tiene mucho más desafíos que el normal. ¿Estoy flasheando? No lo sé. Pero realmente, así estoy volada, estoy con menos humor hasta te diría. Pero es un tema que me sensibiliza, creo yo. No sé si también tiene que ver como con este mundo o sea, esta realidad de la opinología, ¿no? De todos opinamos, aquí yo opinando, observando las opiniones. Lo tenemos tan claro todo, que estamos tanto mejor. O que sabemos a dónde tenemos que ir. Quizás, nos estamos proponiendo una batalla que en el momento que se gane... ¿Y qué pasa después de eso, viste? Pienso en la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Muchas cosas positivas, pero millones. El costo negativo, mamina. No para decir no lo hagamos, sino para entender que el todo en realidad incluye todas las partes. Y que, bueno... El progreso, como el progreso, lo tienen tan claro, yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro, debo decir. No lo entiendo tanto, quizás me falta algo me está faltando algo para entender esta pregunta que tengo. Pero bueno, a ver qué sienten. Quizás en algo de esto... podemos charlar. Y quizás no, quizás estoy sola y no tengo problema. ¿Saben qué? Porque ya
Quizá me reventó el cerebro con algo que decís, abandoná, retírate de esa. Es muy bueno el me bajo, ¿viste? Como, no, estoy con esta... No, me bajo. Bueno, quizás si ustedes me dicen bajate, me bajo. Pero